Bueno, sí, en este caso sería A por E a la 5X. No estaba grabando la sesión, entonces regáleme un segundo, me devuelvo así rápidamente para que queden ahí las observaciones y un resumen rápido. ¿Cierto? Que estamos viendo soluciones particulares. Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea está por la suma de la función complementaria o solución complementaria y la función integral o solución particular, que la complementaria es la solución general de la homogénea asociada, ¿cierto? Y la particular, pues cualquier función libre de parámetros arbitrarios que satisfaga la ecuación diferencial. Estamos hablando primero del método de los coeficientes indeterminados, que este método pone dos restricciones. ¿Cuáles son las dos restricciones que pone el método para hallar soluciones particulares? ¿Cuáles eran las dos restricciones que ponía el método? Coeficientes lineales y... Constantes. Que la ecuación tenga coeficientes constantes. Y la otra es que G sea una de estas cuatro clases de funciones y o sumas y productos finitos de las mismas, ¿no? ¿Y qué tienen de particular este grupo? Que es cerrado bajo derivación, ¿no? Sí. Cuando cojamos alguna de este grupo al derivarla nos cae otra vez ahí, ¿no? Derive polinomios, pues le da polinomios. Derive exponenciales, tiene exponenciales. Deriva senos y cosenos, le da senos y cosenos, ¿cierto? Lo mismo pasa con las sumas y los productos finitos, ¿no? Hace las derivadas vuelven y caen ahí en ese grupo, ¿no? En el grupo formado por estas y las sumas y los productos finitos de estas. ¿Listo? Entonces, que el método consistía en suponer que una solución particular tiene básicamente la misma forma de g de x, ¿cierto? Salvo por algunos coeficientes que determinamos con ayuda de la ecuación diferencial. Es decir, ponemos y sub p dependiendo de quién sea g de x, derivamos nbs, reemplazamos en la ecuación, igualamos a g y con eso hallamos los coeficientes. Entonces vimos que para el caso de los polinomios lo que hacemos es poner un polinomio completo del mismo grado, solo le miramos el grado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un polinomio de grado 0 para g, una constante. Entonces asumimos que y sub p es una constante. Si tenemos acá un polinomio, esta función en que 5x a la 3 menos 2x cuadrado, tenemos un polinomio de grado 3, así no tenga todos los términos. En yp asumimos que es el polinomio completo de grado 3, es decir, solo le miramos el grado, ¿no? Acá solo miramos el grado y elegimos un polinomio completo que le corresponda a ese grado. ¿Listo? Para las exponenciales, entonces, no importa qué constante la esté acompañando, ¿no? Simplemente tenemos una exponencial, entonces la particular asumimos que es la misma exponencial multiplicada por una constante. En este caso, por ejemplo, menos 12 a la menos x, bueno, pues la misma exponencial, es decir, e a la menos x por una constante a. ¿Listos? Senos y cosenos. Entonces, resulta que los senos y cosenos aparecen cuando estamos haciendo soluciones. Estamos hallando las soluciones de la homogénea asociada, ¿cierto? Cuando estamos resolviendo estas ecuaciones. ¿Cuándo aparecen los senos y los cosenos? La solución de la homogénea asociada. Cuando hay números reales e imaginarios. Cuando nos salen números complejos, ¿sí o no? Y los números complejos vienen en pares conjugados, ¿cierto? Si tenemos un polinomio con coeficientes reales, el hecho de que un número complejo sea solución del polinomio, es decir, sea una raíz, no solución del polinomio, solución de la ecuación, bueno, una raíz del polinomio, ¿no? Garantiza que el conjugado también, ¿no? Entonces aparecen siempre en pares conjugados, acá también, ¿no? Y por eso allá aparecen siempre el seno y el coseno. Acá estas dos también aparecen ambas, ¿no? Es decir, si tenemos una función coseno, la particular asumimos que es una combinación lineal de las dos. A coseno más B seno. Lo mismo si es una función seno. ¿Sí? Entonces, la particular asumimos que es una combinación lineal de las dos funciones. A coseno de 4x más B seno de 4x. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es claro cómo funciona el cuento, chicos? Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas? ¿Cómo escoger YP? Entonces, ahí están el grupo base, ¿no? Polinomios, ¿qué hacemos? Le miramos solamente el grado y ponemos un polinomio completo de ese grado. Exponenciales, ¿qué hacemos?
La misma función exponencial multiplicada por una constante a. Senos y cosenos, la combinación lineal de las dos funciones, ¿no? Pues como en este caso, ¿no? Teníamos la función coseno, entonces una particular asumimos que es a coseno de 3x más b seno de 3x. Si tenemos una función seno multiplicada por una constante, lo que sea, entonces asumimos que la particular es una combinación lineal de las dos, a coseno de 4x más b seno de 4x. ¿Es claro cómo ponemos las particulares dependiendo de las 4 clases de funciones base? Sí, Dígame profe, nada. pero a mí me queda una duda era de cómo sería esa de productos finitos entre ellas. O sea, sería Bueno, como un polinomio por un coseno y pues vamos por para eso sería la allá, respuesta. vamos para allá. Entonces ahora, sumas y o productos finitos, sume y o multiplique las soluciones particulares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el producto de un polinomio por una exponencial, ¿sí o no? Bueno, una cosa, cuando está la exponencial multiplicando otra función, la constante de la exponencial pues no va, no va. Y ahorita vemos por qué. Entonces, fíjense, acá tenemos el producto de dos de estas 4 bases, un polinomio por la exponencial. ¿Qué asumimos? Que la particular es el producto de sus soluciones particulares. Es decir, que haría la particular del polinomio, que es ¿cuál? ¿Cuál es la particular para este polinomio? Ax cuadrado más bx más c. Listo. Multiplicado por la particular de la exponencial. Usted dice, la particular de la exponencial lleva acá una constante. Sí, pero esa constante cuando hay producto de la exponencial se puede omitir. Realmente no es que la omitamos, lo que pasa es que podemos asumir, voy a escribir por acá, que cuando cogemos, digamos, voy a llamar a su 1x cuadrado más b sub 1x más c1. ¿Sí? Y ponemos acá la constante de la exponencial. Entonces, esta constante va a entrar a multiplicar a A1, va a entrar a multiplicar a B1, va a entrar a multiplicar a C1. Y esos productos, digamos, bueno, nos va a quedar A1 por A, X cuadrado, B1 por A, X, C1 por A y A a la menos X. Esto lo podemos llamar A esto lo podemos llamar B y a esto lo podemos llamar C. Sí, y entonces la exponencial pues no va a quedar, la constante de la exponencial pues no va a quedar, ¿cierto? No se va a quedar viendo, ¿no? No es que la quitemos, es que asumimos que ya entró y multiplicó a todas las demás. ¿Es claro eso, chicos? Muchachos. Señor. Y si usted le da por ponerla, pues déjela, no pasa nada. Cuando la vaya a calcular, usted mismo se da cuenta que pues lo mejor es multiplicarla ahí por las otras constantes y llamar nuevas constantes. Listo. A ver ahora, ¿cómo quedaría una solución particular para esa? ¿Cómo nos quedaría una solución particular para esa, chicos? Entonces ahí tenemos sumas y productos, ¿no? Entonces tenemos un polinomio, un exponencial y un coseno, ¿no? ¿Cómo nos quedaría la solución particular? ¿Qué forma tendría la solución particular en ese caso? La particular del polinomio. Pues acá tenemos un polinomio y el producto entre un exponencial y un coseno. Entonces es la particular del polinomio más el producto entre la particular de la exponencial y la particular del coseno. Es decir, la del polinomio es un polinomio de grado 1, entonces un polinomio de grado 1, ax más b, más la de la exponencial. La constante de la exponencial, asumimos que ya ingresó a multiplicar a las otras, entonces acá simplemente nos quedaría la particular del coseno de 2x sería a coseno de 2x más b seno de 2x, ¿cierto? Por la particular de la exponencial. ¿Listo? Asumimos que la constante de la exponencial ya entró y multiplicó a las otras constantes, ¿no? Hasta ahí. ¿Es claro cómo funciona el cuento? Sí, Muchachos, señor. ¿alguna pregunta? No. Bueno, ¿cómo quedaría una particular para este? Entonces tenemos varios productos, sumas. ¿Cómo quedaría la particular en ese caso? ¿Qué forma tendría? Entonces,
acá está la particular del polinomio. Acá hay un polinomio, ¿no? Polinomio de grado 3. Entonces va la particular del polinomio de grado 3 multiplicado por la particular del seno, que es la combinación lineal de las dos, ¿no? A coseno de 3x más b seno de 3x. La particular de ese polinomio, pues es ax cuadrado más ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿no? ¿Listo? Luego viene más. Ah, bueno, otra cosa. Acá sí los signos sean negativos y lo demás. Nosotros acá no ponemos signos negativos, ¿no? Solo positivismo, ¿no? El signo aparece solito cuando calculemos los coeficientes. El que va a ser negativo le aparece su signo, lo mismo. El que va a ser cero, allá aparece, ¿no? ¿Listo? Entonces acá más otro polinomio por un exponencial. Entonces la particular de este polinomio, ¿sí? Que pues es un polinomio de grado 1 por la particular de la exponencial, que es simplemente poner, como está multiplicando, no le ponemos la constante, asumimos que la constante ya ingresó y multiplicó a las otras, ¿no? Entonces, si a este le habíamos puesto ax cuadrado más bx, ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, acá seguimos fx más g por la exponencial. Y acá más la particular para este otro polinomio. ¿Listo? Es decir, ve, ahí tenemos, ¿no? La particular del primer polinomio del grado 3, acá está ax al cubo más bx cuadrado más x más d por la particular de la función seno de 3x, que es a coseno de 3x más b seno de 3x, más la particular para este polinomio de grado 1, acá está fx más g, por la particular de la exponencial. Asumimos que la constante de la exponencial ya entró y multiplicó a las constantes del polinomio. ¿Listo? Más una particular para este polinomio de grado 2, que es un polinomio de grado 2 completo, ¿no? Listo. Recomendaciones. Si usan la C minúscula, no vayan a usar también la C mayúscula. ¿Sí? Esas las pueden confundir y pueden llegar a cometer errores, ¿no? Simplemente, si está poniendo constantes y utiliza la C minúscula, no vaya a usar también a la vez la mayúscula. Evitar la I también, pues, por la unidad imaginaria. La E, sí, en las constantes, pues, por la exponencial. ¿Listo? Muchachos, ¿es claro la forma que va a tener YP dependiendo de quién sea G de X? Sí, señor. Listo. Vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona el cuento. Entonces, claro, me regreso un segundo. Esto de la forma general de YP, ¿listo? Por eso les dije al principio que el método consistía en suponer que una solución particular tenía básicamente, ese básicamente ahí en comillas, ¿no? La misma forma de g de x. ¿Sí? Hay que revisar algunas cosas, ya ahorita miraremos. Y es que cuando ponemos YP, las funciones que ponemos en YP, ¿sí? No vayan a estar ya en la solución de la ecuación homogénea asociada. Porque en ese caso hay duplicidad de términos y se van a anular. Esos son casos especiales y ya analizamos qué hacemos en esos casos. ¿Qué hacíamos cuando una raíz se repetía? ¿Qué es lo que hacemos cuando se nos repite una raíz? La multiplicamos por x. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Si alguna función en YP llega a estar en la solución complementaria, empezamos a multiplicarla por x, solo la que esté, ¿no? Solo el pedacito de la función, hasta que deje de aparecer. Ya tomamos esos en cuenta, esos casos. Bueno, por ahora vamos a arrancar hallando la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues uno saluda, ¿cierto? Ya. Y luego, como necesitamos para hallar la solución general de esta ecuación diferencial, nosotros sabemos que la solución general es la suma, ¿cierto?, de dos soluciones, la complementaria y la particular, y la complementaria es la solución general de la homogénea asociada, que se obtiene como, ¿cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea asociada? ¿Cómo es que se obtiene la homogénea asociada? Muchachos, ¿cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a esa que tenemos ahí? ¿No? Recuerden que la homogénea asociada es la que se obtiene al eliminar la función g de x y sustituirla por la función nula, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo quedaría? ¿Vino alguien hoy? Sí, profe. No, no, yo no creo. Listo, entonces ya sabemos, ¿no? Acá hay que sustituir g de x por la función nula, ¿no? ¿Cuál es la ecuación auxiliar para esa homogénea? M al cuadrado menos 4M. ¿Si hay m? Ah, no, mentira, no hay M. Listo, o sea, M cuadrado menos 4. listo. M cuadrado menos 4 igual a 0, ¿cierto? No hay m porque no hay primera derivada de 1. Y las raíces, pues es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Eso es m menos 2 por m más 2, las raíces son más o menos 2. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la solución complementaria? ¿Cuál es la general de esa homogénea? Sí, para estas dos raíces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Bueno, listo. Entonces C1 e a la menos 2x más C2 e a la 2x, ¿no? Ahora sí, vamos a mirar la solución particular, qué forma va a tener. Entonces hay que centrarnos acá en observar qué forma tiene g de x. Entonces fíjense, ahí está g de x. ¿Qué forma tiene g de x? Acá tenemos la suma de un polinomio de grado 2, ¿cierto? Con una exponencial. Entonces, ¿la particular qué forma va a tener? Pues la particular del polinomio de grado 2, que sería x cuadrado más bx más c, más la particular de la exponencial, que sería a mayúscula por e a la 4x. Profesor, y si quiero ponerle a esto de, bueno, una constante cualquiera, ¿no? Simplemente una constante por la exponencial. ¿Listo? ¿Ahora qué sigue? Bueno, asumiendo que esa es la solución particular, lo que vamos a hacer es usar la ecuación diferencial para hallar los valores de las constantes a, b, c y a mayúscula. Es importante, apenas se pone la solución particular, revisar que ninguno de estas funciones que está acá esté en la solución complementaria de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la solución complementaria no hay ningún polinomio. Y no está e a la 4x, ¿no? ¿Qué pasa cuando están? Bueno, ya revisamos ahora esos casos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar dos veces y sustituir, ¿no? La primera derivada, pues simplemente derivamos 2ax más b más 4 veces a mayúscula e a la 4x, ¿no? ¿Y cuánto nos da la segunda derivada? 2a más 16a a la e a la x a la 4. Listo, ahí tenemos la segunda derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente sustituir acá en la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, la derivada, la segunda derivada de y sub p menos 4 veces y sub p igualar la g, ¿no? Entonces, acá donde dice y sub p segunda, pues vamos a meter todo lo que está acá, la segunda derivada. Menos 4 y entre paréntesis metemos la función. E igualamos a la ecuación diferencial. Fíjense, acá tenemos la segunda derivada. ¿Alguien me dijo algo? Sí, esto, YP es igual a G de X. Tiene la misma forma, ¿no? Es lo que habíamos visto ahorita con eso, todo ese poco de funciones que hicimos en la tabla anterior, ¿no? Ah, listo. Bueno, la misma forma salvo por las constantes, ¿no? Listo, ahora, menos 4 veces YP. Y entonces acá cogemos menos 4 y donde está YP metemos esto que está acá. ¿Listo? Y eso pues debe ser igual a 4x al cuadrado más 1 menos a la 4x. Y entonces acá la idea simplemente es reagrupar estas funciones para igualarlas a las que tenemos al lado derecho de la igualdad. Entonces al lado derecho de la igualdad tenemos un polinomio de grado 2 y una exponencial. Entonces vamos a reagrupar términos acá para dejar un polinomio de grado 2 y una exponencial. Entonces para el polinomio de grado 2 empezamos buscando el término que tenga x cuadrado. ¿Listo? Término con x cuadrado. Entonces, en lo amarillo no hay nada, ¿no? En lo verde, acá está A.
pero como está multiplicado por menos 4, tendríamos menos 4ax cuadrado. Bueno, vamos a ponerlas nuevamente por acá, ¿no? ¿Listo? Luego viene el término con x en el polinomio. Entonces, en la parte que está en amarillo, que corresponde a la segunda derivada, no hay nadie con x cuadrado. En la primera derivada, en la función, perdón, y sub p, con x cuadrado no con x. Con x está acá en verde la b, pero la función está multiplicada por menos 4, o sea que nos va a quedar menos 4b por x. Listo, ahora término independiente en el polinomio. Entonces, en la segunda derivada, lo que está en amarillo aparece un 2 veces a. Y en la función, que es lo que está en verde, aparece c, pero la función está multiplicada por menos 4. O sea que nos va a quedar de lo verde nos sale menos 4c. Entonces, en conclusión, para el término independiente, de la parte que está en amarillo sale 2a, de la parte que está en verde menos 4c. Y ya armamos el polinomio. Ese polinomio, ¿sí? Para que se dé la igualdad, tiene que ser igual al polinomio de grado 2 que tenemos al lado derecho de la igualdad, ¿no? A 4x cuadrado más 1. Entonces lo que va a seguir ahora es igualar coeficientes, ¿no? Sin embargo, pues sigamos armando acá la función. Ahora, ¿qué nos sigue? Armar la exponencial. Entonces de lo amarillo, con e a la 4x sale 16a mayúscula. Y de lo verde nos sale a, pero la verde está multiplicado por menos 4, entonces sería menos 4a. O sea que con la exponencial salen 16a de la segunda derivada, que es lo que está en amarillo, y menos 4a de la primera de la función, que es lo que estaba en verde, ¿no? Multiplicada por el menos 4. Y esto, pues también tiene que ser igual a la exponencial que acompaña al lado derecho a la expresión. Entonces de acá, igualando coeficientes, ¿qué nos va a quedar? Bueno, acá fíjense en esto lo que nos dice es, para que estas dos sean iguales, lo que acompaña al lado izquierdo a x cuadrado, que es menos 4a, debe coincidir con el término que lo acompaña al lado derecho, que es 4. Entonces de ahí nos sale que menos 4a vale 4 y por tanto a vale menos 1. Y ya tenemos el valor de esta primera constante a. Ahora, lo mismo, el término con x al lado izquierdo de la igualdad debe ser igual al término con x al lado derecho de la igualdad. Como al lado derecho de la igualdad el polinomio no tiene x, entonces este nos va a dar en este caso 0. ¿Sí? Tiene que valer 0 porque al otro lado no hay x. Es decir, que menos 4b vale 0 y por tanto b vale 0. Listo, ya tenemos el valor de b. Del término independiente, lo mismo, ¿no? El término independiente al lado izquierdo del polinomio, que es 2a menos 4c, tiene que ser igual al término independiente del polinomio en el lado derecho, que es 1. Entonces, de ahí nos sale que 2 veces a menos 4c es igual a 1, y como ya sabemos que a vale menos 1, entonces simplemente al sustituir a por menos 1 y despejar c, entonces nos va a dar que acá menos 4c es 1 más 2, ¿cierto? Despejando c, y pues nos va a quedar simplemente que c es menos 3/4. Y ya tenemos los coeficientes del polinomio. Ahora lo mismo con la exponencial. Entonces fíjense que el término que acompaña a la exponencial al lado izquierdo de la igualdad es 12 veces a, ¿no? 16a menos 4a, 12 veces a. Ese tiene que coincidir con el que lo acompaña al lado derecho. Al lado derecho lo acompaña un menos 1. Entonces de acá nos sale que 12a vale menos 1 o a menos un 12a. Ya tenemos la solución particular. Ya están los valores de a, b, c y a mayúscula. Vamos y lo sustituimos en YP. Entonces, donde está la A, ponemos menos 1, donde está la B minúscula ponemos el 0, donde está la C ponemos el menos 3/4 y donde está la A mayúscula el menos 1/12. Y entonces lo que nos queda es que YP es menos x cuadrado, B valía 0, por eso no aparece la X, menos 3/4, que fue el valor de la constante C, y menos 1/12 de E a la 4X. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí de cómo se encuentra la solución particular en este caso? No, profe. No, No, profe. profe. Bueno, vale. Entonces ahora sí, la general. Pues la general ya sabemos que es la suma de la complementaria y la particular, es decir, es sumar esta que está acá, la complementaria y la particular. ¿Sí? Entonces ahí está la complementaria, que es C1 e a la menos 2x más C2 e a la 2x, más la particular, que es la que acabamos de hallar, que es menos x cuadrado menos 3/4 menos un 12º de a la 4x. ¿Listo? Y en ese caso, pues ahí ya tenemos la solución general
de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Otro? Bueno, este. Entonces vamos a hallar la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Qué hay que hacer? Entonces nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la homogénea asociada? M al cuadrado más 5M más 6 igual a... Bueno, esa es la pues, ecuación auxiliar, ¿no? Primero sacamos la homogénea asociada. ¿Sí? Sería y2' más 5y' más 6y igual a 0. Sí, recuerden que la homogénea asociada es la ecuación diferencial que obtenemos al eliminar la función g de x y sustituirla por la función constante 0, ¿no? Por la función nula. ¿Cierto? Listo. Y ahora sí, la auxiliar. Regálenos la auxiliar ahora sí. ¿Cómo nos queda la auxiliar? M al cuadrado más 5M más 6 igual a 0. Sí. ¿Y las soluciones de esa? Hay números que multiplicados den 6 sumados den 5, ¿no? 2 y 3, ¿cierto? Entonces las raíces son menos 3 y menos 2. Entonces, ¿cómo queda la solución complementaria en este caso? ¿Cómo nos queda la solución general de la homogénea? D1 e a la menos 3x Sí, más D2 e a la menos 2x. sí, claro. Listo, ahí está la complementaria. Simplemente la que armamos con las dos raíces que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué forma debe tener una solución particular? En este caso, acá está g de x. Entonces vamos y miramos, nos centramos otra vez en g de x, ¿cierto? ¿Y qué forma debe tener entonces la solución particular? ¿Qué forma, chicos, en este caso? Polinomio de grado 2 más la exponencial más la esta del coseno. Listo. Entonces, acá tenemos tres sumas de funciones de esa base, ¿cierto? Un polinomio de grado 2. Entonces, la particular para el polinomio de grado 2, ax cuadrado más bx más c, ¿no? Recuerden que solo le miramos el grado y ponemos el polinomio completo. La particular para la exponencial, pues la misma exponencial por una constante, ¿no? Entonces acá sumamos a mayúscula e a la 3x, más la exponencial para el coseno, la particular para el coseno. Entonces la combinación lineal de las dos, ¿no? Recuerden que aquí así sean los signos estén negativos, nosotros acá solo positivismo, ¿no? No ponemos signos negativos. El signo le aparece a cada quien solito cuando calculemos los coeficientes. Entonces la particular del coseno, entonces ya usamos la A mayúscula, entonces digamos B coseno de X más D seno de X. ¿Por qué no sé? Pues porque ya tenemos acá usada la minúscula, ¿no? Entonces para evitar ahí, esas se parecen y puede llegar a llevarnos a confusiones, ¿no? Listo. Les decía que es importante revisar que las funciones que ponemos en YP no vayan a aparecer ya en la solución complementaria. Entonces en la complementaria no hay polinomio, entonces estas tres no están. Hay exponenciales, pero no es esta, no es a la 3x. Y no hay ni senos ni cosenos. ¿Listo? Entonces por ahí no hay ningún problema. ¿Qué hacemos ahora? Derivamos. ¿Cuántas veces? Pues depende de la ecuación, el orden de la ecuación. Reemplazamos en la ecuación y tratamos de mirar cuáles son los coeficientes, ¿no? Entonces la primera derivada de YP, ¿cuánto nos da la primera derivada de YP? Dos ax más b Sí. ¿Listo? Sí, ¿cierto? 2ax más b, 3 veces a mayúscula y a la 3x, la del coseno que es menos seno, ¿cierto? Por su constante, la del seno que es coseno. ¿Y cuánto nos da la segunda derivada? ¿Qué aparece?
2A más 9A Euler a la 3x Sí, menos B por coseno más menos D por seno. listo. Ahí está la segunda derivada. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Pues reemplazar YP segunda acá, 5YP', 6 veces YP, y eso debe darnos lo mismo que G de X, porque se supone que YP es una solución particular, es decir, va a satisfacer la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a sustituir. Entonces, acá donde está YP segunda, metemos todo lo que nos dio YP segunda, está acá en amarillo, ¿ven? Más 5 por YP', metemos lo que nos dio. Entonces, 5 por lo que nos dio la primera derivada, que es esto que está en este verde clarito. Más 6 por la función sin derivar, entonces en ese otro verde hay 6 por la función YP. Y todo eso debe ser igual a G, que es 3x cuadrado menos 12 a la 3x menos 2 coseno de x. ¿Listo? Entonces por acá otra vez ahí están, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Dice acá tenemos al lado derecho polinomio de grado 2, exponencial y coseno, ¿no? Entonces al lado izquierdo vamos a agrupar polinomio de grado 2, vamos a agrupar la particular de la exponencial, que sigue siendo la exponencial, y los senos y los cosenos. Entonces arranquemos con el polinomio de grado 2, vamos a buscar término con x cuadrado en el polinomio. Entonces fíjense que en lo que está en amarillo, acá en esta parte, término con x cuadrado no hay. En lo que está en verde tampoco hay término con x cuadrado. En lo que está en este otro, como verdecito ahí, con x cuadrado aparece a. Pero este último término, que es como más bien como un café, hay un verdoso ahí como café, ese está multiplicado por 6. O sea que con x cuadrado nos va a quedar 6 ax cuadrado, ¿cierto? Ahora término con x en el polinomio. Entonces vamos y miramos en lo que está en amarillo, no hay término con x. En lo verde que corresponde a la primera derivada aparece 2ax, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero ese está multiplicado por 5, o sea que van 10a. Acá en esto que es como el otro verde, como café, está b, pero eso está multiplicado por 6, o sea, saldrían 6b. Es decir, que del verde tenemos 10a y del que está ahí como medio café es 6b. ¿Listo? O sea que término con x da 10a más 6b. ¿Listo? Ya no van estos términos. Vamos a ir cancelando los que ya hemos usado. Ahora, término independiente en el polinomio. Entonces arrancamos buscando, vean. Acá en lo que está en amarillo, término independiente, aparece 2a. ¿Sí? En lo que está en verde aparece b, pero ese verde está multiplicado por 5. Van a salir 5b. El que está en este otro verde aparece una c. Este café, ¿no? Pero ese está multiplicado por 6, va a aparecer 6 veces seno. O sea que término independiente nos aparece 2a, del que está en amarillo, ¿cierto? 5b del segundo término, el que está en verde, y el que está como en café, 6 veces c. Entonces ahí está el término independiente del polinomio. Ahora, con exponencial, en el amarillo aparecen 9a. En este verde que tenemos acá aparecen 3a, pero eso está multiplicado por 5, van a aparecer 15a, ¿no? Y en este como café hay una sola a, pero está multiplicada por 6, va a aparecer 6a. O sea, del amarillo nos salen 9a, del verde 15 y del café 6, ¿no? Ahí están, ¿no? La suma de esos. Ahora, con cosenos. ¿Qué tiene coseno? Entonces vamos a lo que está en amarillo, con coseno nos aparece por acá menos p. En lo verde con coseno aparece la d, pero eso está multiplicado por 5, va a aparecer 5d. Y en lo cafecito hay otra b, pero esta está multiplicada por 6. O sea que nos aparecen menos b de lo amarillo, 5d de lo que está en verde, más 6b de lo que está en café. ¿Listo? Ahora agrupamos las que tienen seno. Y vuelve y juega, ¿no? Acá de la parte en amarillo está menos d con el seno. Esto ya lo usamos. En la parte que está en verde, con seno aparece menos b, pero eso está multiplicado por 5. Va a quedar menos 5b. Y de la parte café hay una d con el seno que multiplicada por 6 nos va a dar 6d. Es decir, nos salen menos d de la parte amarilla, menos 5b de la parte verde y más 6d de la parte café. Listo, ahí tenemos los coeficientes del seno.
Y todo esto pues sigue siendo igual a 3x cuadrado menos 12 a la 3x menos 2 coseno de x. Y ya lo que sigue es igualar coeficientes. Entonces, el término que acompaña a x cuadrado al lado izquierdo, ¿cuánto es? El término independiente, el término que acompaña a x cuadrado al lado izquierdo de la igualdad, ¿cuánto? 3 Ese debe ser igual a ¿cuánto? a 6a. Bueno, al lado derecho hay un 3 y al lado izquierdo hay un 6a, ¿no? Entonces, listo, de ahí nos sale que, bueno, primero reorganicemos esto para que nos quede más bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, estas todas, ¿no? 9, ¿sí? Y 15, 24 más 6, 30a. Este menos b con este 6b, pues nos queda 5b. Este acá en el mismo orden, pues el menos 5b y el 5d. Listo, y ahora sí. Este término que acompaña acá a la x cuadrado tiene que ser igual al que lo acompaña al otro lado. Entonces de ahí nos sale que 6a vale 3, ¿cierto? Lo mismo acá de una vez con el polinomio, porque nos va a salir un sistema de ecuaciones, el término con x. Como al otro lado no hay x, pues este término va a valer 0, ¿cierto? Como al otro lado el polinomio no tiene término independiente, entonces este término también va a dar 0, y de ahí nos sale este sistema de ecuaciones que acabamos de armar ahí. La solución de ese sistema, póngalo en software, en la calculadora, lo que quiera. A mano sale bien sencillo, fíjense. Del primero de una vez uno tiene que A vale un medio, lo reemplaza en el segundo, 10 por un medio da 5, despeja B le queda menos 5 sextos, reemplaza acá el un medio da 1, el 5 sextos, entonces acá da menos 5 sextos, ¿no? 1 menos 25 sextos, entonces menos 19/36 para C. No, 19, porque acá daba menos 19 al hacer la cuenta, ¿no? Y ahí tenemos simplemente los valores de A, B y C. ¿Listo? Ya tenemos los valores que vamos a poner acá en la particular en el polinomio. Ahora, el término con la exponencial al lado izquierdo de la igualdad es 30 veces A mayúscula. Al lado derecho es menos 2. Entonces de ahí nos sale que 30A vale menos 2, lo cual es equivalente a que A mayúscula es menos un 15A. ¿Listo? Término con coseno. Entonces al lado izquierdo está 5b más 5d, ese tiene que valer menos 2, que es el que acompaña al coseno al lado derecho. Y el término con el seno, al lado izquierdo, menos 5b más 5d, tiene que valer 0 porque al lado derecho no hay seno. Entonces de ahí nos sale 5b más 5d igual a menos 2 y menos 5b más 5d igual a 0. Y ese también tiene solución muy sencilla, ¿no? Inclusive a mano, si la suma de una vez tiene que 10d es igual a menos 2, es decir, que d vale menos un quinto, y de la expresión de abajo b y d son iguales, ¿no? Esto, o sea, ahí nos sale que b y d ambos valen menos un quinto. Ya tenemos los coeficientes. Entonces simplemente sustituimos en yp. ¿Y qué nos va a quedar? Pues arrancamos. A con x cuadrado, el valor de a era un medio. Ahora, b por x, b valía menos 5 sextos, o sea, nos queda menos 5 sextos de x. Más c, pero c valía 19/36, entonces acá más 19/36. Luego en yp venía acá a por e a la 3x. Pero la a mayúscula nos dio menos un 15avo, o sea que nos queda menos un 15avo de e a la 3x. Luego b coseno de x, pero la b nos dio menos un quinto, entonces simplemente acá aparece menos un quinto del coseno, ¿sí? Más d seno de x, pero la d nos dio menos un quinto, entonces va a aparecer acá pues simplemente menos un quinto del seno. ¿Listo? Y ahí está la solución particular. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Chicos, No, profe. no, bueno, vale. Entonces ahora sí, la solución general, ahí está la particular que acabamos de encontrar, ¿no? Miren, una cosa para que observen, fíjense que g de x en el polinomio no tenía ni término con x ni término independiente, ¿no? Y en la particular se aparecieron, ¿no? Que en la g de x, acá en la parte
En la función coseno, pues estaba solo el coseno y acá nos aparecieron las dos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Por eso tomamos polinomio completo para senos y cosenos, como esas aparecen en parejas, la combinación lineal de las dos. Bueno, ¿qué nos queda acá entonces? La solución general, pues la suma de la complementaria y la particular, ¿no? La complementaria, pues está ahí en rojo, ahí arriba, ¿cierto? C1e a la menos 3x más C2e a la menos 2x, más la particular, que es esta que acabamos de encontrar. Y ahí está la solución general de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Nada? Bueno, listo. Vamos a hacer esta. Entonces vuelve y juega, ¿no? Entonces la homogénea asociada, sustituimos x por la función nula y nos daría y segunda menos y igual a 0, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación auxiliar para esta? M cuadrado menos M. ¿Sí hay m? Ah, no, miento. No hay m porque no hay derivada, ¿no? Entonces, M cuadrado menos 1. sí, m cuadrado menos 1. Las raíces, pues 1 y menos 1, ¿no? Y entonces la complementaria, ¿cómo nos queda en ese caso? ¿Cómo quedaría la solución de la homogénea? C1e a la menos X más C2e a la X. Esa es la que llamamos solución complementaria, ¿no? Ahora, ¿qué forma de tener una solución particular? Tú uno viene y mira y dice, acá tenemos en g de x, está en g de x, ¿cierto? Dice, en g de x acá tenemos polinomio de grado 1. Entonces, para la particular, ax más b en un polinomio de grado 1. Más una exponencial, entonces la misma exponencial por una constante. ¿Listo? Y mire qué ocurre si usted acá simplemente omite el hecho de revisar qué ocurre con las particulares, con las soluciones que está poniendo la función, que está poniendo la supuesta solución particular con respecto a la solución complementaria. Observen que si uno es cuidadoso y revisa, usted dice, bueno, esta no está, pero constante por e a la x usted ya tiene en la complementaria. Es decir, que cuando usted reemplace esto, este término se le va a anular, porque usted ya sabe que cualquier constante por e a la x es solución de la complementaria. Entonces, cuando le reemplace acá ese término, le va a dar 0 y no le va a dejar allá la exponencial. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Imaginémonos que ahí no nos dimos cuenta, simplemente y seguimos. Ah, bueno, la primera derivada, pues sí. A más la de esa exponencial que da la misma función. Lo mismo la segunda, pues entonces la de la exponencial. Reemplazamos, ¿cierto? Y entonces metemos acá la segunda derivada que nos dio a a la x menos la función que es ax más b más a a la x, y esto tiene que ser igual a x más 2 menos 3 veces c a la 2x. Lo normal, ¿no? Agrupamos el polinomio, entonces fíjense en que términos en el polinomio solo vaya acá en el segundo término, y a multiplicar por menos 1 nos sale menos ax menos b, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí tenemos menos ax menos b el polinomio. En la exponencial, entonces en la amarilla hay una a, ¿cierto? Bueno, ese polinomio debe ser igual a x más 2, que es el polinomio que está al lado derecho de la igualdad. En la exponencial, en lo amarillo hay una a, y en lo que está en verde también hay una a, pero la del verde está multiplicada por un menos 1. Nos queda a menos a, y eso tiene que ser igual a menos 13 a la x. Y entonces, claro, usted viene acá y se da cuenta que esto al igualarlo del polinomio menos a igual a 1 implica que a vale menos 1, ¿no? Menos b igual a 2, esto va a implicar que b vale menos 2, ¿cierto? Y lo otro que le queda es que a menos a debe ser igual a menos 3, pero a menos a es 0. Y entonces nos salió que 0 es igual a menos 3, ¿no? Entonces usted viene y dice, pues sí, claro. Entonces acá escribe toda la grosería que significa contradicción, ¿no? ¿Qué pasó? Se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegué a una inconsistencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué llega a la inconsistencia? Porque no tuvo en cuenta que este término que estamos poniendo acá en la supuesta solución particular ya estaba en la solución complementaria. Entonces, cualquier constante por e a la x, al reemplazarla al lado derecho, al lado izquierdo de la igualdad en la ecuación, va a dar 0.
porque eso ya es solución de la homogénea. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? En estos casos lo que hay que hacer es multiplicar cuando una supuesta función, una función en la supuesta solución particular aparece en la complementaria, es decir, duplica algún término de la complementaria. Entonces, dicha función en la particular la vamos a multiplicar por una x hasta que deje de aparecer, hasta que deje de duplicar términos. Es decir, venimos, ponemos las soluciones y revisamos. ¿Esta está? No, no está. Listo, bien, no pasa nada. El que está quieto se deja quieto, ¿no? ¿Sí? Esta está, entonces constante por e a la x, usted viene y revisa y dice, uy, sí, constante por e a la x ya tengo. Listo, o sea que la solución no es a por e a la x, sino viene y la multiplica por una x. Entonces le queda x e a la x. Y vuelve y pregunta, ¿esta está? No. Constante por x por e a la x ya no hay. Pero imaginémonos que la ecuación hubiese sido de orden 3 y que acá hubiese salido c3x e a la x. Entonces, ¿por quién tocaba multiplicar a esta? Usted viene y revisa y dice constante por e a la x ya hay. Si la multiplico por una x también ya hay. O sea que tocaría por quién. Por x cuadrado. Listo. Así como cuando hacíamos con las duplicidades en las raíces para la complementaria. Y si esta fuera de orden 4 y viniera acá cx, x cuadrado e a la x, entonces esta nos hubiese tocado por quién? X a la 3. Por x al cubo. Sí, claro. O sea, ponemos acá una potencia de x, la menor potencia de x que hace que se eliminen la duplicidad de términos en la complementaria. ¿Listo? ¿Y es claro cómo vamos a hacer con esas? Entonces, ¿qué forma debería tener en realidad una solución complementaria acá? Una solución particular, perdón. Antes de eso, la observación que acabo de hacerla, ¿no? Tenerla ahí presente. Entonces, si una función en la supuesta solución particular y sub p duplica algún término de la complementaria, entonces dicha función en y sub p, la que duplica términos, solo esa, ¿no? Las demás, el que está quieto se deja quieto, ¿no? Entonces, solo esa que duplica, solo ese pedacito que duplica, se debe multiplicar por x a la n, donde n es el menor entero positivo que hace que dicho producto elimine la duplicidad de términos, tanto en la complementaria como en la particular, ¿no? Que no se duplique en ningún lado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volviendo a la ecuación. Ahí está la complementaria, tenemos la ecuación diferencial y vimos que la particular en primera instancia, al observar solo la función g, que es esta, solo observando la función g, entonces va a tener la forma ax más b más a la x. Pero cuando revisamos términos, entonces ya vimos que polinomio, pues revisamos. Cuando para mirar si un polinomio está, usted la verdad solo necesita a los polinomios, usted solo necesita hacerle las preguntas al término independiente, a la constante. Entonces, si hay constante, entonces usted viene y revisa. Constante, no tengo constante, listo, ya no va a tener polinomio. Porque recuerden que las soluciones en la complementaria, para que aparezca una constante es porque la raíz era 0. Y si hay término con x es porque la raíz se repite. Es decir, el 0 se repite como raíz. Si hay término con x cuadrado es porque el 0 volvía a repetirse, ¿no? Entonces, si no hay constante, pues ya ninguna raíz es 0 y pues ninguna va a ser repetida. Entonces, solo necesitamos preguntarle a la constante en el polinomio. Entonces, si no hay constante en la complementaria, pues ya no va a haber polinomio, ¿no? Entonces, polinomio no hay. Luego venimos y le preguntamos a esta función, a la exponencial que pusimos, entonces constante por e a la x y nos encontramos que sí. Usted dice, bueno, listo, entonces esa, solo esa, la vamos a multiplicar por una x. Al polinomio no, porque el polinomio no está poniendo problema. Y esa ahora sí es nuestra solución particular. Venimos y revisamos por x, no, por x ya no hay, ¿no? Constante por x por e a la x no hay. Entonces ahora sí, derivamos, ¿no? Entonces la primera derivada, ya acá tenemos derivada de producto, ¿cierto? La derivada del primero. Entonces es 1 por el segundo sin derivar. Bueno, el primero es a por el segundo sin derivar, que sea la x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, listo. Y la segunda derivada, listo. Entonces tenemos la de la constante 0. De esta nos da la misma función. Y de acá el producto nos da a a la x más ax a la x. Sumamos esas dos y nos queda que la segunda derivada es 2 veces a mayúscula e a la x más a mayúscula por x a la x, ¿no? ¿Qué sigue? Pues ya lo que sabemos, sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, donde está yp segunda, vamos a meter todo esto que tenemos acá. ¿Listo? Donde está yp, pues simplemente la función yp que tenemos acá. Ojo, no esta, ¿no? Esta ya no es la particular, ¿no? La particular es esta, ¿no? La que tenemos ya arreglada, ¿no?
Y bueno, eso va a ser igual a x más 2 menos 13 a la x. Y ahora sí, ya volvemos a hacer el mismo proceso. Entonces termino con x en el polinomio, agrupamos, acá tenemos un polinomio de grado 1 y una exponencial, ¿no? Entonces termino con x en el polinomio. Bueno, entonces nos queda, de hecho, todo el polinomio, ¿no? Nos queda, solo va a estar en esta parte, entonces nos queda menos ax menos b, ese tiene que ser igual a x más 2, ¿no? Con la x a la x. Esa x a la x lo que hace ahora es venir a ocupar el puesto que estaba ocupando en la anterior L a la X, es decir, esa se va a cancelar, ¿sí? Y se va a cancelar por la sencilla razón que al lado derecho de la igualdad no tenemos término con X a la X, ¿no? Ese es el que toma el puesto de la que se estaba eliminando con las duplicidades. Y entonces después término con E a la X, entonces en el primer paréntesis hay un 2A y en el segundo no hay, o sea, nos queda simplemente 2A. Y esto va a ser igual a X más 2 menos 3E a la X. Fíjense que este siempre, bueno, ahí se nos va a anular. Este término no va. Acá al otro lado, pues igual no está. Y ahora sí, igualando coeficientes, nos sale que menos A debe valer 1, o sea que A vale menos 1. Menos B debe valer 2, o sea que B vale menos 2. Y 2A mayúscula es menos 3, o sea que A mayúscula es menos 3 medios, ¿no? Y listo. Venimos acá a YP, a la YP que tenemos, ¿no? A la que realmente es, ¿cierto? Reemplazamos a B y A mayúscula. Entonces nos queda menos x menos 2 menos 3 medios de x a la x. Y entonces ya ahí tenemos YP, ¿no? Entonces la solución general de la ecuación diferencial, pues simplemente la suma de la complementaria y la particular, ¿no? La complementaria es la que tenemos ahí arriba en rojo, ¿no? C1 a la menos x más C2 a la x. Y la particular, pues menos x menos 2 menos 3 medios de x e a la x. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, chicos, con esta. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, es claro que hacemos para cuando se nos duplica algún término, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver si entendimos el cuento. Entonces vamos acá, tenemos resumen de la clase de ayer y la de hoy, ¿no? Acá. Entonces supongamos que tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea, no homogénea, perdón, con coeficientes constantes de la forma pues, que tenemos acá, donde g de x es esta función, ¿no? Es decir, nos dan esta ecuación diferencial, una de grado ¿sí? de orden 8. Esto está g de x. Entonces imaginémonos que usted saca la ecuación auxiliar, que sería pues simplemente el polinomio de grado 8, ¿cierto? A sub 8, m a la 8, más a sub 7, m a la 7, ¿cierto? Más, por acá llega a sub 1m más a sub 0. Saca las 8 raíces de esta ecuación y le dieron estos valores que tenemos acá. Ahí están las 8 raíces. Entonces, en ese orden de idea, la pregunta es, la primera es hallar la solución complementaria. Es decir, ¿cuál es la solución general de la homogénea asociada? ¿Listo? Y la segunda es, con el método de los coeficientes indeterminados, describir los valores de las constantes, ¿no? Sin describir los valores de las constantes, ¿no? Encontrar la forma que debe tener una solución particular. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, ¿cuál debe ser la solución complementaria para esas 8 raíces que tenemos? Teniendo esas 8 raíces, ¿qué escribimos? ¿Cuál es la solución si se conocen las raíces? Si están ahí las raíces, ¿cuál es la solución de la homogénea? C1 más x cuadrado más C2x C2X, ¿no? sí, ¿Cierto? señor, ¿Cuál sigue? más C3x cuadrado Sí, más C4 Euler a la x sí. más C5 Euler a la 2x. Ah, no. Es más C5. Ay, ya me olvidó. Coseno de. Se me olvidó cómo es aquí. ¿Cuánto valen alfa y beta para ese, cuánto es el valor de alfa y de beta para ese par de complejos?
2 y 3. Bueno, recuerden que esa es e a la alfa x factor d. Entonces, en este caso, C5 coseno de beta x, C6 seno de beta x, ¿no? Entonces, e a la alfa x, es decir, e a la 2x factor d, C5 coseno de 3x, que es beta x, más C6 seno de 3x. Para la 7 y la 8. ¿Cuáles son las soluciones que le corresponden acá a la 7 y a la 8? Las mismas, pero se multiplican por x y la otra por x cuadrado. No, estas son dos, ¿no? Estas son dos que corresponden a estas dos mismas, ¿no? Recuerden que las complejas las ponemos siempre en pares conjugados, ¿no? Acá está la solución de las 5 y la 6, la de las 6 y la de las 7 y la 8 es la misma de las 5 y la 6, solo que multiplicada por x, ¿no? ¿Sí? Por x cuadrado si llegaran otra vez a repetirse en la 2, ¿no? Es decir, fíjense que la 7 está repitiendo a la 5 y la 8 a la 6. Por eso, digamos que esta x es acá con la del coseno que corresponde a la raíz 7 y esta acá para el seno que corresponde a la raíz 8. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahí está la complementaria. Ahora sí, ¿qué forma tiene la solución particular? Entonces venimos y miramos g de x. Por acá tenemos polinomio de grado 2. ¿Qué le corresponde a esa? X cuadrado más BX más C. Ax cuadrado más bx más c. Listo. Sigue una exponencial. ¿Qué le corresponde a esa? Acá en g de x sigue una exponencial. Más A mayúscula de Euler a la 2X. Listo. Luego acá hay un producto de 3, ¿no? Fíjense. ¿Cómo quedaría la particular de esta? Polinomio de grado 1 por la exponencial y por la particular del coseno, ¿sí o no? Es decir, ¿cómo sería? Ahí está la del polinomio de grado 1, ¿no? Fx más d. La de la exponencial es la exponencial por una constante, pero ahí la constante cuando está multiplicando, hacemos cuenta que ya ingresó y multiplicó a las demás. Entonces no la ponemos. Y la particular para el coseno, ya usamos A mayúscula, entonces b coseno de 3x más d coseno de 3xd, porque ya usamos la c minúscula. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos, la forma de la particular? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. eso hasta ahora, ¿no? Porque no hemos A mí no revisado me quedó tan duplicidad. claro lo último. ¿Y qué parte, bueno? Cuando resolvió el producto de los tres. Simplemente las particulares, cuando hay sumas o productos, usted suma y multiplica la particular de cada uno. Entonces acá, la particular del polinomio, acá está. Por la particular de la exponencial, acá está. Por la particular del coseno, acá está. ¿Sí? Entonces simplemente multiplicamos la solución particular de cada uno de los tres que están en el producto. Y en el caso de Euler no se multiplica por nada. Sí, por una constante A, pero esa constante ya vimos que usted puede asumir que ya entró, multiplicó a esto y A por F sigue siendo una constante, A por D sigue siendo una constante. Ah, listo, gracias. Vale. Bueno, esta entonces, por ahora es la supuesta solución particular. Que no falta revisar. Duplicidad de términos, ¿no? Realmente. Entonces, ojo acá, si usted tiene polinomios, usted le pregunta solamente al término independiente. Ese le da toda la información. Entonces, acá arranca, tiene polinomio, usted arranca preguntándole al término independiente. Entonces usted mira, constante, va y revisan la complementaria. Constante, sí hay una constante. Si la multiplica por x, también hay. Por x cuadrado, también hay. O sea que para que deje de repetirse la constante, va a tener que multiplicarla por ¿cuánto?
por x a la 3, ¿sí? Sí, señor. Entonces, si a la constante la multiplica por x a la 3, tiene que multiplicar por x a la 3 todo el polinomio, porque esto es solo una función. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted dice, no, pero es que yo solo multiplico a la otra y vuelvo y reviso con las demás? Entonces, fíjense lo que ocurre. Usted viene y dice, no, b por x. Entonces, constante por x. Dice, ah, ya tengo. Si la multiplico por x, constante por x cuadrado, ya tengo. Entonces, usted dice, ah, bueno, entonces por x cuadrado. Me quedaría constante por x al cubo. Ya no hay. Y de una vez la c le dice a la b, hey, ¿qué? ¿Sí? La c ya tiene una x al cubo. Si deja esta solo multiplicada por x cuadrado, b por x cuadrado le da bx al cubo y con esta cx al cubo se le pierde un término del polinomio, ¿no? Entonces ahí b ya deja de multiplicar los de la complementaria, pero entra a duplicar un término de la particular. Entonces para que no pase eso, entonces la b mira la c y dice, uy, sí, qué pena. Entonces la multiplicamos acá por otra x. Y esta ya quedó con x al cubo y esta con x a la 4. Entonces ahora viene esta, ¿no? Y esta viene y dice constante por x cuadrado. Ah, sí hay, dice, entonces la A, listo. Con una sola x salgo de ese problema. Ya no hay constante con x al cubo. Y la C le dice a la A, hey, esto, yo ya tengo una x al cubo. Entonces la A dice, ay, sí, qué pena con usted. Entonces por x cuadrado. Entonces ya queda la 4 y la C dice, bueno, listo, ya. Y entonces la B le dice, pero es que yo estoy acá con x a la 4. Entonces si multiplica por x cuadrado, la A queda con x a la 4 también. Y si las deja así, se anula un término, ¿no? Porque simplemente pues saque factor común x a la 4 y sume las constantes. Entonces, para que no duplique tampoco a la b, esta también le tocó por x al cubo. Entonces, fíjese que la potencia de x por la que multiplica a la constante en el polinomio, por esa potencia de x le toca multiplicar a todos los del polinomio. Porque en últimas, el polinomio es una sola función. ¿Es claro, muchachos, esa parte? ¿Por qué tocaba cada una? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ya el polinomio ya vamos saliendo de ese problema, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos tocó con el polinomio? Multiplicarlo todo por x a la 3. Ahora revisamos la exponencial. Entonces usted dice, bueno, constante por e a la 2x. Si viene y busca acá, viene y busca y dice, no, constante por e a la 2x no tengo. Profesor, sí acá hay una, no, pero esa está multiplicado por un coseno o por un seno, ¿no? Entonces, constante por e a la 2x no hay. Como esa no está por ahí, no duplica términos, no hace nada, el que está quieto se deja quieto, la ponemos otra vez normal. Luego viene el otro producto, ¿no? El de las tres, polinomio por exponencial por combinación de senos y cosenos. Vuelve y juega. Siempre que tenga polinomio, pregúntele a la constante, al término independiente. Esta constante usted viene y la mete acá y le quedaría exponencial por combinación de senos y cosenos. Y se da cuenta que aquí ya tiene e a la 2x por coseno de 3x, seno de 3x, ¿no? Combinación de seno de 3x y coseno de 3x. O sea que esto tiene que multiplicarlo por una x. Pero cuando usted viene y mira, x, la constante la puede meter dentro de esta, ¿no? X por e a la 2x por combinación de coseno y seno de 3x. También ya tiene. O sea, duplicaría este término. O sea que esta nos toca por x cuadrado. Cuando la multiplique por x cuadrado por la exponencial y por la suma, la combinación del seno y el coseno ya no está. Pero si al término independiente lo tiene que multiplicar por x cuadrado, tiene que multiplicar por x cuadrado a todos los del polinomio. Si no, este término le va a duplicar este de acá. Es decir, los otros términos del polinomio terminan duplicándole los términos que ya ha puesto, como en el caso que lo que nos pasó acá con el ax cuadrado, el bx y el seno. Entonces, con los polinomios, cuando tenga polinomios, usted le pregunta al término independiente. La potencia de x, perdón, que hace que el término independiente del polinomio deje de duplicar términos en la complementaria, por esa potencia de x multiplica todo el polinomio. ¿Listo? Y ahí tendríamos la forma que debe tener en este caso la solución particular. ¿Es claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte no. Bueno.
Entonces ahí está. ¿Sí? Al poner este x al cubo acá, multiplicar a cada uno, nos queda x a la 5, x a la 4, es x al cubo, que ahí está, más a la 2x, más este x cuadrado, pues entra y multiplica estos dos, quedaría f de x al cubo más de x cuadrado y lo demás, ¿no? ¿Listo? Otro. Entonces, del mismo tipo, ¿no? ¿Cuál es la solución complementaria en este caso? Cuando decimos solución complementaria, hablamos de la solución de la homogénea, ¿no? Asociada. Ahí están las raíces, ¿no? El enunciado es el mismo, ¿no? Supongamos que esas son las 8 raíces de la ecuación auxiliar, ¿sí? De la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a esta ecuación. ¿Cuál es la solución complementaria? ¿Cómo nos queda? Para esas 8 raíces. Muchachos. ¿Hay alguien todavía? ¿Hay alguien todavía o hablo más pasito para que de pronto no los vaya a despertar? Me da pena, ¿no? No, profe, no estamos dormidos. ¿No? ¿No? Eh, Ah, de uno pronto dice, está ¿no? usted ¿Qué copiando tal? el enunciado. Pero ¿para qué copian si ahí ustedes tienen las diapositivas? Yo les subo toda la... Sí, digamos ahí la idea. Bueno, sí, hay gente que... Bueno, a veces sí, yo también era así, ¿no? Yo necesitaba copiar, yo necesitaba escribir. Pues no escribía todo, pero sí necesitaba escribir cosas. Entonces hagan sus anotaciones y demás. Pero la idea es que estén lo más atentos ahí al cuento. ¿Sí? Y pues la parte de la escritura, ustedes tienen ahí todas las imágenes, ¿no? Las diapositivas y todo eso ahí yo se las subo, ¿no? Para que las tengan ahí presentes. ¿Sí? Y pregunto así porque es que yo me puse a pensar ahora un momento, ¿no? ¿Qué tal, no? Yo gritando y hablando duro, ¿sí? ¿Qué tal los despierte? No, 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 qué pena. Y te dicen, tranquilo, profesor, que yo le bajé el volumen al computador. No, mentiras. ¿Cómo nos queda ahí la complementaria? C1 más C2 por X más C3 por X al cuadrado. Sí. Entonces, como Ah, la primera es 0, pues sea la 0x no ponemos, ¿cierto? Eso es 1, no lo ponemos, ¿cierto? Ya habíamos dicho, entonces solo C1. La segunda otra vez es 0, entonces se repite. Entonces multiplicamos por x, sería C2x e a la 0x, pero a la 0x es 1, por eso es que no la ponemos. La tercera vuelve y se repite, entonces tendríamos C3x cuadrado e a la 0x, pero a la 0x es 1, por eso no lo ponemos. Para la cuarta, C4 Euler a la X. sí. La 5 y la 6, par de raíces complejas conjugadas. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? 0 y 2. Perfecto. Las dos soluciones para esta. E a la 0x, pues no la ponemos, ¿cierto? Dijimos cuando ese es 0. Simplemente acá la combinación del seno y el coseno, ¿no? ¿Se haría qué? ¿Cómo quedaría? Seno de 2X más seno de 2X. C5 coseno de 2x más C6 seno de 2x. Listo. La 7 y la 8 son otra vez las mismas dos que se están repitiendo. ¿Qué les hacemos? Lo mismo, pero se multiplica por X. ¿Sí? X por C7 coseno de 2x más C8 seno de 2x. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿qué forma de tener YP? A ojo. Entonces acá está G de X, ¿no? Fíjense, acá tenemos polinomio de grado 1. Entonces un polinomio de grado 1. Acá tenemos producto, ¿no? Un polinomio de grado 1 por la exponencial. Entonces multiplicamos la particular del polinomio de grado 1, la particular de 4x, que sería un polinomio de grado 1, cx más d, por la particular de la exponencial. La particular de la exponencial es la misma exponencial por una constante, pero como está multiplicando, entonces asumimos que la constante de la exponencial ya entró y multiplicó las otras constantes, entonces no es necesaria, es simplemente la exponencial, ¿cierto? Más la particular del coseno. Entonces, una combinación lineal de las dos funciones.
a coseno de 2x más b seno de 2x. Y ahí ya, ¿listos? ¿Quedamos listos? Yo sí, claro, si la dejamos así, quedamos bien listos. ¿Sí? Entonces hay que revisar duplicidad de términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera. Entonces acá tenemos polinomios. Recuerde que siempre que tenga polinomios, ¿a quién es el que le hacemos las preguntas? La constante. A la constante, ¿no? Eso es bien informativo, ¿no? Usted le pregunta y eso le dice de todo, ¿no? Desde que le sepa preguntar, entonces usted viene y pregunta, ¿no? ¿Constante ya tengo? Sí, ya hay. Entonces, por X, pero constante por X también ya hay. Ah, entonces por X cuadrado. Constante por X cuadrado también ya hay. O sea que en este caso nos tocó a la constante multiplicarla por X al cubo. Constante por X al cubo ya no hay. Pero si multiplicamos la constante nos toca a todo el polinomio, ¿no? Entonces todo este polinomio va a quedar multiplicado por X a la 3. ¿Cierto? Ahora, en este producto entonces también a la constante, ¿no? Entonces constante por E a la X. Venimos y revisamos y nos encontramos con que ya tenemos constante por E a la X. Entonces esta nos toca por X. Pero si multiplicamos la constante por X, nos toca multiplicar por X todo el polinomio. Porque si la dejamos solo la constante, entonces CX por E a la X duplica este término de X por E a la X. Si solo le ponemos la X a esta, pues sacamos factor común la X y se nos elimina un término de una vez, ¿no? Por eso nos toca todo el polinomio. Ya que ese sería todo el polinomio multiplicado por X. ¿Cierto? Ahora viene el seno y el coseno, ¿no? Entonces, combinaciones de seno y coseno. ¿Tiene? Sí. Estas usted no las puede, si quiere mirarlas por aparte, bien pueda, ¿no? Pero recuerden que estas siempre vienen, ¿sí? Las dos, en la complementaria siempre van ambas porque corresponden a las raíces complejas conjugadas. Y esas siempre aparecen, las raíces complejas siempre aparecen en pares conjugados, ¿no? Entonces usted dice acá, combinación de seno y coseno. Sí, ya tengo. Combinación de seno y coseno. Obviamente de que sea el mismo, ¿no? Argumento. ¿Sí? Porque qué tal que acá viniera seno de 3x. Entonces acá usted pues sumaría, ¿sí? No sé, d coseno de 3x más, digamos en mayúscula, seno de 3x. Y usted dice, combinación de seno y coseno ya tengo. No, no tiene porque este es 3x y este es 2x. ¿Sí? Entonces este no duplicaría ningún término, ¿no? ¿Es claro eso, muchachos? Es que la combinación corresponda, ¿no? Exactamente a la función que tenemos ahí, ¿no? Bueno, entonces acá, combinación de senos y cosenos con argumento 2x, ¿no? Sí, sí hay. Entonces usted dice, bueno, entonces la multiplico por x, pero si la multiplica por x le duplica este término. Entonces por x cuadrado, y por x cuadrado ya no está, ya no tenemos x cuadrado por combinación de senos y cosenos. O sea que a esta, a la del coseno y el seno, hay que multiplicarla por x a la 2. Y bueno, ahí tenemos la forma que va a tener la solución general. ¿Sí es claro, chicos? La solución particular. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, señor. Listo. Entonces hagamos esta. Listo. Ecuación diferencial lineal homogénea asociada. ¿Cuál es la homogénea asociada para esa? Y3' más 2y' igual a 0. Sí, listo, perfecto. La ecuación auxiliar. M al cubo más 2m al cuadrado igual a 0. Perfecto. Y ahí factorizamos factor común m cuadrado, ¿cierto? Que m cuadrado factor de m más 2. ¿Y cuáles son las raíces? Ahí están las tres raíces. ¿Cuáles son? M igual a 0, m igual a menos 2. Y la otra no sé. Son tres, ¿sí o no? ¿Dónde está la otra? Ve, acá hay dos, ¿no? Acá le está diciendo, el 0 es una raíz de multiplicidad 2. El 0 es 2 veces raíz. Sí, esto se puede escribir como m por m más 2, ¿no? Una raíz es 0, la otra es 0 y la otra es menos 2, ¿no? ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es la solución complementaria en este caso? ¿Cuál es la solución de la homogénea asociada? Con esas tres raíces que escribimos.
C1 más C2. Bueno, sí, ya ahí apareció, ¿cierto? Fue ahí pero sí, recuerden lo que les dije, la idea de ordenarlas, para evitar ahí de pronto inconvenientes con las duplicidades. Entonces, pues C1 a la menos 2x, C2 solita, más C3 por x1. ¿Qué forma debe tener YP? Entonces acá está g de x, ¿no? Todo esto es g de x. En g de x tenemos un polinomio de grado 2 y una exponencial. La particular para el polinomio de grado 2, ¿cuál es? Es un polinomio de grado 2 completo, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa si usted dice, si yo veo esto como un polinomio de grado 2 y este lo veo como otro polinomio aparte? Usted dice, bueno, la del grado 2 es este y para el 3 me sale una constante, voy a llamarla D. ¿Qué ocurre? No, pues nada. Usted simplemente suma estas dos constantes y esa es otra C o C1, como la quiera llamar. ¿Listo? Entonces no pasa nada si las considera por aparte. ¿Listo? Ahora, la particular para la exponencial. Entonces sería la misma exponencial por una constante, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos quedaría, muchachos? A Más x A a por la S. 2 menos 2x. Listo, pero primero revisemos duplicidades de términos. Entonces fíjese que este término, otra vez, usted viene y le pregunta al polinomio, a quitar el x cuadrado. Le pregunta al polinomio, ¿no? A la constante. Siempre que tenga polinomios, usted le hace la pregunta, ¿a quién? A la constante. Entonces usted dice, bueno, constante. Usted viene y mira la solución complementaria y se encuentra con que ya tiene constante. Si la multiplica por x, ya tiene constante por x. O sea que esta constante nos toca multiplicarla por x cuadrado. Constante por x cuadrado no hay. Pero recuerde que todo el polinomio es una sola función. La potencia de x, por la cual tiene que multiplicar a la constante, para que deje de duplicar términos, por esa potencia tiene que multiplicar todo el polinomio. Entonces simplemente nos queda todo el polinomio multiplicado por x a la 2. ¿Cierto? Ahora sí, la particular para la exponencial que tenemos ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál es la particular de la exponencial? Acá, en G. Mayúscula por E a A la por menos el a la 2x. menos 2. Listo. Y veamos y miramos si de pronto hay duplicidad de términos, ¿no? Constante por E a la menos 2x tenemos en la complementaria. Sí. Listo. Entonces, como se duplica, la multiplicamos por x. Listo. Y entonces la particular, al hacer los productos, nos queda x a la 4, x al cubo es x cuadrado, y en el otro ax por E a la menos 2x. Ahora sí, esta la derivamos 3 veces, ¿no? La primera derivada, ¿cierto? Acá, pues acá tenemos producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente nos queda de esta manera la segunda derivada. Entonces, volvemos a derivar. Acá, en estos, pues el polinomio, eso no hay problema. Acá bajamos el menos 2 y acá, en este producto nos sale menos 2a, cuando derivemos x, que es 1, por E a la menos 2x, y luego este menos 2 con este da más 4ax a la menos 2x. Entonces, al sumar estos dos términos, nos queda menos 4a a la menos 2x, ¿cierto? La tercera derivada, pues derivamos ese, ¿no? De acá nos salen, ¿sí? Cuando derivemos este, de acá nos salen 8a, de acá del producto salen 4a, cuando derivemos la x y menos 8a x a la menos 2x. Entonces de acá sumamos este 8a con este 4a y nos queda esta que está en rojo. Entonces vamos a coger la función, la primera, bueno, la función no, porque esa no juega, ¿no? La primera derivada tampoco juega, solo juegan la segunda y la tercera, ¿no? Entonces vamos a sustituir, vamos a cogerlas. Por acá teníamos, esta es la segunda y esta es la tercera derivada. Eso nos dieron, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir en la ecuación diferencial. Entonces acá donde está YP tercera ponemos esto que está en verde, en amarillo, perdón, la tercera derivada, más 2 veces la parte que está en verde, que corresponde a la segunda derivada de YP, e igualamos, ¿no? Entonces acá está la tercera derivada y más 2 veces la segunda derivada.
volvemos otra vez al mismo cuento. Entramos a agrupar términos, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Al lado izquierdo, bueno, al lado derecho de la igualdad tenemos un polinomio de grado 2 y un exponencial. Vamos a empezar a agrupar los términos. Entonces, al lado izquierdo nos va a quedar un polinomio de grado 2 y un exponencial. Los demás se van a anular, ¿no? Entonces, término con x cuadrado en el polinomio de grado 2. En lo amarillo no hay. En lo verde hay 12a, pero lo verde está multiplicado por 2, o sea que nos va a quedar 24a por x cuadrado. Término con x en la parte que está en amarillo. En la parte que está en amarillo, vea, por acá término con x está 24a. En la verde con x está 2b, pero 6b, perdón, pero este está multiplicado por 2, o sea que quedaría 12b. En total nos queda 24a más 12b, ¿no? Término independiente, término sin x en el polinomio. En la amarillo está 6b y en la verde 2c, pero este 2c está multiplicado por 2, o sea que nos quedan 6b del amarillo más 4c de lo que está en verde. ¿Listo? Ahora el término que tiene x e a la menos 2x, ese término tiene que anularse. Ese es el que coge el puesto del que se debería anular si no ponemos la x, ¿no? En la particular. ¿Y por qué sabemos que se va a anular? Pues también porque al otro lado de la igualdad no tenemos término con x y a la menos 2x. Entonces fíjense, del amarillo con x y a la menos 2x nos quedan menos 8a. Y de la verde por acá hay 4a, pero la verde está multiplicada por 2, luego nos da 8a. Es decir, menos 8a del amarillo más 8a de la verde por x y a la menos 2x. Y esto, por supuesto, menos 8a más 8a, hace que todo esto es 0, ¿no? Ahora, por último, término con e a la menos 2x. En la parte amarilla tenemos 12a. Y este ya fue. En la verde tenemos menos 4a, pero la verde está multiplicada por 2. Entonces nos quedan 12a de la amarilla menos 8a que sale de la verde. Y ahora sí, todo esto va a ser igual a 5x cuadrado más 3 más 12a a la menos 2x. Igualando coeficientes, entonces el término con x cuadrado al lado izquierdo es 24a, debe coincidir con el que está al lado derecho, que es 5. Es decir, este 24a debe ser igual a este 5 de acá, ¿cierto? Y ahí nos sale 24a igual a 5, o a vale 5 24avos. Término con x en el polinomio. Al lado izquierdo es 24a más 12b, al lado derecho es 0 porque no hay. Eso quiere decir que 24a más 12b vale 0. Y al sustituir a, que valía 5 24avos, nos da que b es menos 5 doceavos, ¿no? Listo. Término independiente. En el polinomio, al lado izquierdo es 6a más 4, 6b más 4c, perdón. Y al lado derecho es 3. Entonces, al igualar y reemplazar b por el valor de menos 5 doceavos, nos queda que c es 11 octavos. El término con la exponencial, al lado izquierdo 12a menos 8a, pues da 4a mayúscula. Al lado derecho es 2. Y nos sale que 4a es 2, o lo que es igual, a es igual a 1 medio. Ya tenemos todos los términos. Entonces simplemente sustituimos en YP, ¿cierto? Acá el 5 24avos que nos dio A, acá el menos 5 doceavos que nos dio B, acá donde está la C, el 11 onceavos, que fue lo que nos dio C, y donde está la A mayúscula, pues el 1 medio que nos dio. Ya tenemos la solución particular, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es claro, chicos, cómo funciona el cuento? Sí, sí, señor. Bueno, entonces la solución general, la complementaria, que es C1e a la menos 2x más C2 más C3x, más la particular, que es esta que acabamos de encontrar. Y ahí queda la solución general de la ecuación diferencial. Muchachos, ¿es claro cómo funciona el método? Ahí ya se le fue una x, ¿no? O sea, ahí es un medio de Euler a la menos 2x. No. Medio de x a la menos 2x. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ¿es claro qué hay que hacer para usar el método de los coeficientes indeterminados? Entonces, tengan en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, el método pone dos restricciones. La primera, que la ecuación debe tener coeficientes constantes. Por ahora solo hemos visto de esas. La segunda es que g de x debe pertenecer a un grupo selecto de funciones, ¿cierto? Un grupo que es cerrado bajo derivación, ¿no? Que son polinomios, exponenciales, senos, cosenos, esas tres últimas todas con argumento lineal, ¿sí?
sumas y o producto finito de esas 4 clases de funciones. No más. Y aparte de eso, que cuando ponemos la particular hay que revisar que no se dupliquen términos en la solución complementaria, que es la general de la homogénea asociada, ¿no? Si se duplican, entonces empezamos a multiplicar por potencias de x a las que se dupliquen para quitar la duplicidad de términos, ¿no? Y eso es todo. Luego derivar, reemplazar, igualar coeficientes. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar el otro método. El método de variación de parámetros. De este ya lo hemos estudiado de a poquito, básicamente, ¿no? Ya hemos hecho algunas cosas. Entonces, otra vez, la ecuación diferencial. Para este método supremamente importante, pero supremamente importante, hay que llevar la ecuación a la forma estándar. ¿Sí? Toca llevar la ecuación a la forma estándar, ¿no? Entonces, al dividir acá todo entre a sub n de x, todo lo dividimos entre a sub n de x. Entonces, vean, este A1, ¿no? Este término, como todas estas son funciones de la variable x, a este es el que vamos a llamar acá Pn-1. Y así sucesivamente. Acá me fue un error con los signos de puntuación, ¿no? Me quedaron corridos, ¿no? Este es el que vamos a llamar P1. Este cociente de acá es el que vamos a llamar P sub 0. Y G sobre el coeficiente principal es lo que vamos a llamar F. Ojo con esto, porque la forma de resolver estas ecuaciones usando este método nos va a llevar a tener que resolver un sistema lineal de ecuaciones que depende también de esta función para que quede bien planteado. Entonces la ecuación debe estar en forma estándar. ¿Listo? Estando en forma estándar, entonces lo que vamos a hacer es variar parámetros. ¿Cómo así? Eso lo hicimos en el método para encontrar la segunda solución cuando teníamos una ecuación de orden 2 y conocíamos una solución. Lo que hicimos fue cambiar el parámetro C1 por una función U. Entonces acá, si tenemos la solución complementaria, es decir, si la solución de la homogénea asociada es esta, lo que vamos a hacer para una particular, vamos a asumir que es que una particular se obtiene al sustituir las constantes en la complementaria por funciones de la variable x. ¿Sí? De ahí el nombre de variación de parámetros. Es cambiar o variar los parámetros en la complementaria por funciones. Este y1, este y2, este yn son las soluciones de la complementaria. Son estas funciones. Tal cual, ¿no? ¿Listo? Entonces simplemente cogemos la solución complementaria y cambiamos las constantes por funciones u1, u2, hasta un. ¿Cómo encontramos esas funciones? ¿Recuerdan lo que hicimos con el método de reducción de orden allá de variar? Eso fue variar parámetros en las de orden 2. Bueno, al hacer lo mismo, derivar, reemplazar, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces esas funciones se obtienen resolviendo este sistema. Miren la forma del sistema. Ojo con el sistema. Las incógnitas del sistema son las derivadas de las u's. Nosotros necesitamos hallar las u's, ¿no? Y las incógnitas son las derivadas de las u's, ¿no? Vea. O sea que cuando resolvamos el sistema, luego nos toca integrar, hallar la función u1, u2, hasta un. Y miren la forma que tiene. La primera ecuación viene, la función es y1, y2 hasta yn, igualada a 0. La segunda trae la primera derivada de y1, la primera derivada de y2, hasta la primera derivada de yn, igualada a 0. Todas las ecuaciones van igualadas a 0, salvo la última que va igualada a f de x. Y bien importante, recuerden que esta f de x es la función g dividida entre el coeficiente principal. Es decir, que debemos tener la ecuación en forma estándar para no cometer errores al plantear el sistema. Planteado el sistema, ya el resto es lo de menos. Regla de Cramer es lo que se usa para resolver. ¿Listo? Simplemente regla de Cramer. ¿Y el sistema tiene solución? Sí, además es única. ¿Por qué? Pues porque el determinante de esta matriz de coeficientes, si ustedes lo miran, vea que tiene la primera fila, las funciones, la segunda, la primera derivada, la tercera, la segunda derivada, hasta la derivada de orden n-1. El determinante de la matriz de coeficientes es el browniano de las funciones y1, y2, yn. Como esas funciones son linealmente independientes por ser la solución de la homogénea asociada, ese browniano no va a dar 0. Siempre va a dar diferente de 0. Entonces, por eso sabemos que este sistema tiene única solución. Regla de Cramer, no. ¿Listo?
Entonces simplemente para hallar la késima incógnita del sistema, ¿sí? Hacemos el determinante W sub K sobre W. ¿Quién es W sub K? El determinante que obtenemos al eliminar la késima columna en la matriz de coeficientes, ¿sí? Y sustituirla por el vector de los resultados. Si hablamos acá de matriz de coeficientes, la forma matricial de ese sistema es esta, ¿no? Sí, acá la forma matricial del sistema, ¿no? Entonces la matriz de coeficientes es la que vamos armando acá con las derivadas. El siguiente sería acá la segunda derivada. Así hasta la derivada de orden n-1, ¿no? Quedaría y, derivada de orden n-1 de y1, derivada de orden n-1 de y2, derivada de orden n-1 de y sub n, el vector de las incógnitas que son las derivadas del azul, u1', u2', hasta un', y por acá el vector de los resultados que es 0, 0. Todas van igualadas a 0 salvo la última que es la función g de x dividida entre el coeficiente principal de la ecuación diferencial. Entonces acá simplemente, fíjese que el determinante de la matriz de coeficientes es el browskiano de las funciones y1, y2 hasta y. Por eso sabemos que el sistema tiene única solución, porque ese determinante no es 0. Y no es 0 otra vez lo mismo, porque las funciones y1, y2 hasta yn son linealmente independientes por ser pues, las funciones que nos salieron para la solución general de la homogénea asociada, ¿no? Entonces, regla de Kramer, queremos hallar la késima columna incógnita, cogemos la matriz de coeficientes, sustituimos la késima columna por el vector de los resultados y ese es el determinante W sub K. Y abajo W es el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Listo? Entonces simplemente la regla de Kramer que conocemos del curso de álgebra. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de estos. Uy, se quedaron ahí la mitad de las flechas puestas. Bueno, vamos a hallar la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, pues la homogénea asociada, ¿cierto? Que pues es sustituir g de x, que en ese caso era 5 secante de 2x, la sustituimos por la función nula. ¿Listo? La ecuación auxiliar, pues la tenemos ahí ya puesta y se quedó. 3m al cubo, ¿cierto? Más 12m. Esta acá se fue, fíjense que se fue ahí también una prima de más. Yo arreglo eso antes de enviarles esto, ¿no? Y ya no, acá están, factorizamos un 3m de aquí y nos queda m cuadrado más 4, ¿no? ¿Cierto? Y entonces pues las raíces de acá nos salen. Esto es 3m, recuerden que se factoriza, si queremos verlo factorizado, como m menos 2i por m más 2i, ¿no? O si no, simplemente aplíquele cuadrática a o lo que quiera para sacar las dos raíces. Entonces que las raíces nos dan 0, 2i y menos 2i, ¿no? ¿Listo? Entonces ya teniendo las raíces, pues la solución complementaria, ¿cómo nos queda en este caso? Acá tenemos un par de números complejos conjugados, ¿no? Alfa es 0, beta es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda la solución complementaria? ¿Qué escribimos, chicos? ¿Cómo queda la solución complementaria? C1 más C2 coseno de 2x más C3 seno de 2x. Perfecto, ahí está la complementaria. Sí. C1 por 1 más C2 por coseno. Este por 1 lo voy a poner es por la variación de parámetros, ¿no? Ese no lo ponemos, ¿no? Ponemos C1, C2 coseno más C3 seno, ¿no? Entonces ahora la particular. La particular lo que vamos a hacer es coger acá en la complementaria las constantes C1, C2 y C3 y las vamos a cambiar por funciones U1 de X, U2 de X y U3 de X. ¿Sí? Vamos a variar esos parámetros ahí en la complementaria por funciones. Entonces, simplemente, bueno, antes, claro, por supuesto, recuerden que les dije que era supremamente importante llevar la ecuación a la forma estándar. Fíjense que esta no está en forma estándar, ¿no? El coeficiente principal no es 1. Entonces acá para llevarla a la forma estándar venimos y vemos
toda la ecuación a ambos lados de la ecuación entre 3, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no la llevamos a la forma estándar nos va a quedar mal armado el sistema, ¿no? Vamos a cometer ahí el error con la función f. O bueno, a menos que usted pues sea cuidadoso y cuando vaya a armar el sistema recuerde que la función f es la g que tenemos acá dividida entre el coeficiente principal. ¿Listo? Entonces al llevarla a la forma estándar simplemente nos va a quedar, entonces tercera derivada, ya esto queda 1, ¿cierto? Esto queda 2 entre 3, 4 y acá 5 tercios, ¿no? Listo, ahora sí, variamos parámetros. Una solución particular, ¿qué forma tiene? Entonces lo que les dije, ¿no? Cambiamos C1 por una función U1, C2 por una función U2 de X, C3 por una función U3 de X, ¿no? Y entonces, acá están, ¿no? La ecuación, la complementaria y la forma que va a tener la particular usando variación de parámetros. Ahora, el sistema de ecuaciones, ¿qué forma tiene? Entonces, fíjense, las incógnitas son las derivadas de las u's, ¿sí? En la primera ecuación van las funciones y1, y2 y y3 normalitas, véanla. 1, coseno de 2x, seno de 2x. Todas las ecuaciones van igualadas a 0 salvo la última. Como la ecuación es de orden 3, pues obviamente el sistema va a ser de 3 por 3. Si la ecuación es de orden 2, nos sale un sistema de ¿cuánto? Chicos, si la ecuación llega a ser de orden 2, nos sale un sistema de ¿cuánto? 3 por 3. De 2 por 2. Son sistemas cuadrados, ¿no? ¿Cierto? Si la ecuación es de orden 5, nos va a salir un sistema de ¿cuánto? Pues de 5 por 5, ¿sí o no? ¿Sí? Ecuación de orden n, pues acá nos va a salir un sistema de n por n, ¿cierto? Porque tenemos n incógnitas, que son las funciones u1, u2 hasta un que pusimos al cambiar los parámetros c1, c2 hasta cn en la solución complementaria por esas funciones. Ahora, en la segunda fila, las incógnitas no cambian. Esas siempre son las derivadas de las u, ¿no? En la segunda fila van en los coeficientes la primera derivada de las funciones y1, y2, y3. La primera derivada de 1 que es 0, la primera derivada del coseno de 2x que es menos 2 seno de 2x, la primera derivada del seno de 2x que es 2 veces el coseno de 2x. Todas las ecuaciones van igualadas a 0 salvo la última, ¿no? Entonces, la tercera ecuación que tiene, la segunda derivada de las funciones y1, y2, y3, es decir, la derivada del anterior, ¿no? La derivada de 0, pues 0. La derivada de menos 2 seno de 2x, menos 4 coseno de 2x. La derivada de 2 veces el coseno de 2x, menos 4 seno de 2x. Y esta, ojo con eso, ¿no? Recuerden, esta está igualada a f de x, ¿no? Siempre es la única que no está igualada a 0. Esa f de x, recordemos que tener presente que era lo que siempre hemos llamado g de x, dividido entre el coeficiente principal de la ecuación diferencial. Claro, cuando usted ya la llevaba a la forma estándar, pues ya usted sabe quién es, ¿no? No tiene ningún problema con eso. Esta es la f de x porque ya la lleva a la forma estándar. ¿Sí? G de x era 5 secante y la sub n, que en este caso era 3. Entonces ya la lleva a la forma estándar. Regla de Kramer para eso, simplemente. Ya de ahí para allá el resto es, ¿sí? Entonces, de forma equivalente, la representación matricial del sistema, ¿no? Simplemente, ¿no? La matriz de coeficientes, entonces 1, 0, 0, coseno de 2x, menos 2 seno, menos 4 coseno, seno de 2x, 2 coseno, menos 4 seno, que es la función y1, y2, y3, la primera derivada, la segunda derivada, el vector de las incógnitas y el de los resultados. Y pues regla de Kramer, ¿no? Lo primero entonces es calcular el browskiano de esas funciones, ¿no? Y acá este determinante gratis, ¿no? Porque acá tenemos una columna de ceros, ¿cierto? Entonces hacemos expansión por cofactores por la primera columna y nos va a dar un determinante de 2 por 2, ¿no? Simplemente. Entonces recordemos lo de la posición. Esta es la posición 1, 1, posición par, luego el signo es positivo y nos queda el determinante del menor 1, 1, que es el que obtenemos al eliminar primer renglón, primera columna, ¿no? Este que está acá. Y este pues simplemente un determinante de 2 por 2, ¿no? Producto de los elementos en la diagonal principal menos el producto de los elementos en la diagonal secundaria. Nos va a dar 8 seno cuadrado menos 8 coseno cuadrado. ¿Cierto? Las quedaron ahí con un signo al revés, ¿no? También ahí acomodo estas para ponerlas, ¿no? O sea, quedaron cambiadas de signo, ¿no? Igual, factorizamos el 8.
¿sí? Y nos va a quedar simplemente coseno cuadrado de 2x más 2 seno cuadrado de 2x, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? ¿Y coseno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x vale cuánto? 1. Listo. O sea que el browskiano nos dio 8. ¿Listo? Este caso nos dio una función constante. Dio la función constante 8. Entonces, bueno, ahora acá va a volver a poner el sistema. El browskiano que dio 8. Y vamos a usar regla de Kramer, ¿no? Vamos a hallar la primera incógnita del sistema. ¿Listo? Entonces, para hallar 1. Entonces, calculamos el determinante W sub 1 sobre W. ¿Quién es el determinante W sub 1? Bueno, es el determinante que obtenemos al eliminar acá en la matriz de coeficientes la primera columna, la vamos a eliminar, la vamos a quitar y la vamos a sustituir por el vector de los resultados, por este vector, ¿no? ¿Listo? Y sobre el determinante W. Entonces, fíjense, todas las demás columnas permanecen sin cambio. Eliminamos la primera y la sustituimos por este vector. Y calculamos ese determinante. Esto tiene una ventaja, ¿no? Y es que como la matriz, la columna que agregamos está llena de ceros, entonces podemos hacer expansión por cofactores siempre por la columna que agregamos y nos queda un determinante de 2 por 2 en este caso. Posición, esta es la posición 3, 1, es una posición par, ¿no? Y más j suma un número par, luego el signo es positivo, ¿no? Entonces queda 5 tercios de 2x por el determinante del menor 2, 1, que es este que tenemos acá, sobre 8, ¿no? Entonces acá nos queda, pues al calcular ese determinante, esto es otra vez, ¿no? Producto del elemento de la diagonal principal menos los de la diagonal secundaria, queda 2 coseno cuadrado de 2x menos 2 seno cuadrado de 2x. Esto acá dentro da 2, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque sacamos el 2 y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no? Ese 2 entre el 8 nos da un cuarto, ¿no? Por el 5 tercios de la secante nos da 5 doceavos de la secante, ¿no? Entonces, esa es la función U1. U1', perdón. Entonces, para hallar U1, pues integramos. Entonces, la integral de la secante, pues tenemos logaritmo de secante más tangente sobre la interna, ¿no? Entonces queda menos 5/24avos, menos 5/24avos, perdón, del logaritmo de secante de 2x más tangente de 2x. ¿Listo? Las constantes no es que las omitamos, ¿no? ¿Recuerdan que dijimos que hacíamos con las constantes de las uves cuando hallamos el método de los coeficientes indeterminados? El método de reducción de orden cuando lo usamos para hallar la segunda solución. Hicimos por conveniencia, una la tomábamos como 1, la otra como 0. Bueno, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ya tenemos la primera función. De esa forma hallamos las tres. Entonces, lo mismo, ¿no? El sistema, el browskiano, y vamos a poner acá la función que ya tenemos. Entonces vamos a hallar U2. Para hallar U2, entonces la segunda incógnita del sistema. Calculemos el determinante W2 sobre el determinante W. El determinante W2 es el que se obtiene al eliminar ahora la segunda columna. Vamos a quitar esta y la vamos a reemplazar por el vector de los resultados. Las otras dos columnas permanecen sin cambio. ¿Listo? Y abajo, pues sobre el determinante W, que ya sabemos que nos dio 8, ¿no? ¿Listo? Y entonces acá vuelve y juega, ¿no? Hacemos expansión por cofactores por la columna que agregamos, que acabamos de agregar, que esa está llena de ceros. Y entonces acá, posición, ojo con esta, ¿no? Esta posición es impar, es la posición 3, 2. Entonces 3 más 2 suma un número impar, por eso, posición impar, signo negativo, ¿no? Entonces nos quedaría menos 5 tercios de la secante por el determinante del menor 3, 2, que es 1, 0, seno, 2 coseno, ¿no? Y bueno, este determinante, producto de elemento en la diagonal principal menos la secundaria, esto nos da 2 veces el coseno, solamente, ¿no? Y coseno por secante es 1, ¿cierto? Entonces acá este 2 simplificado con este da un 4, 4 por 3, 12, simplemente nos quedó menos 5 doceavos. Es decir, que la función U2' es menos 5 doceavos. Y al integrar, pues nos da que U2 es la función menos 5 doceavos de X, ¿no? ¿Listo? De igual forma, hallamos U3. Simplemente acá lo que aplicamos es regla de Kramer, ¿no? Y ahí se nos queda un medio determinante. Otra vez el sistema y las dos funciones que ya tenemos. Y bueno, para hallar U3, el determinante W3 sobre W. Fíjense que el determinante W3, entonces ahora eliminamos la tercera columna en la matriz de coeficientes y la cambiamos por el vector de los resultados.
Y vuelve y juega acá expansión por cofactores por la última columna, la que acabamos de agregar, que esa siempre está lleno de ceros, salvo en la última posición. El signo, esta es la posición 3, 3 de la matriz, es una posición par porque I más J suma un número par. Entonces el signo es positivo. Recuerden que el cofactor IJ es, ¿cierto? Esto es menos 1 elevado a la I más J por el determinante del menor IJ, ¿no? Este menos 1 a la I más J lo único que hace es poner signo, ¿no? Positivo cuando I más J sume par, negativo cuando I más J sume impar. Cuando I más J suma par, hablamos de que la posición es una posición par y por eso el signo es positivo. Si I más J suma impar, decimos que la posición es una posición impar en la matriz. Por eso I más J suma. El signo de I más J es impar y luego menos 1 al elevado a un número impar en menos 1. Y por eso para las posiciones impares el signo es negativo, ¿no? Ahí recordando algunas cosas del curso de álgebra, ¿no? Entonces acá nos queda simplemente el 5 tercios por este determinante, el del menor 3, 3. Entonces acá simplemente producto de los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Y esto nos da, bueno, 5 tercios de la secante de 2x por menos 2 seno de 2x sobre 8. Secante por seno es tangente, ¿no? Entonces acá nos queda, bueno, simplificamos acá. El 2, sacamos el menos. Listo, y nos queda menos 5 doceavos de la tangente de 2x. Ese es su 3', ¿no? Entonces su 3 es la integral. Y la integral pues nos da 5/24 del logaritmo del valor absoluto del coseno de 2x. Aprovechando el menos, ¿no? La integral de la tangente es o menos logaritmo del coseno, del valor absoluto del coseno, o logaritmo del valor absoluto de la secante, que es lo mismo, ¿no? Pero aprovechando que ahí teníamos el menos, pues dejamos acá en términos del coseno. Y el 24 es por el 2 de la interna, ¿no? Ahí está la función U3. Entonces ya tenemos las 3 funciones que estábamos buscando. Ya lo único que hay que hacer es reemplazarlas acá. Venir y reemplazarlas acá. U1, U2, U3. Y esa es la solución particular. ¿Listo? O sea, ahí simplemente a sustituir las 3 funciones que estábamos buscando. ¿Sí? Que ya las encontramos. En YP, entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues simplemente ponemos acá donde va 1, 5/24 del logaritmo de 2x más tangente de 2x por 1, nos queda esto. Donde va U2 ponemos el menos 5 doceavos, que va a quedar multiplicado por el coseno de 2x, 5 doceavos de x por el coseno de 2x, ahí está. Y donde está U3 ponemos el 5/24 del logaritmo del coseno de 2x, ¿sí? Que nos queda aquí. Y ahí está la solución particular en este caso. La general, como en toda lineal, la suma de la complementaria más la particular. ¿Listo? Entonces la complementaria ahí está. Y la particular la que acabamos de hallar. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí con esto? Chicos, No, señor. Pues, profe, eso está muy difícil. ¿qué? ¿Cuál difícil? Esta es muy largo. Son largos, pero difíciles, ¿no? Que yo no Este me acuerdo de incluso, eso de álgebra. bueno, pues No, yo creo sí que nos tampoco toca. no vi eso. ¿Sí? Uy, ¿cómo que no? Regla de Kramer. Bueno, Creo que ni siquiera la vi. uy, no, 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 eso sí no diga eso, no le creo, mano. Vi fue Sarrus. No, pues, regla de Kramer también, mano. Este inclusive es un tanto más sencillo que el anterior, les cuento. Más largo, sí, claro, sí, eso sí es de ahí. Hay que resolver sistemas de ecuaciones lineales y bueno, ya. Pero esa es la forma más sencilla de resolver esos sistemas, ¿no? Usando regla de Kramer. Y fíjese que acá usted no tiene problemas, ¿no? ¿En qué sentido? El método anterior arranca poniéndole 2 restricciones, ¿no? ¿Cuáles eran? Que la ecuación tiene que tener coeficientes constantes y que g de x debe ser de un grupo ahí selecto de funciones, ¿no? Senos, cosenos, ¿sí? Exponenciales, todas esas 3 con argumento lineal, ¿no? Es decir, e a la kx, seno de kx, coseno de kx. Y polinomios, ¿no? Y o sumas y productos finitos de esas clases de funciones, no más, pare de contar. Este no le pone absolutamente ninguna restricción. Que la ecuación no tiene coeficientes constantes, no pasa nada. Que g de x no era de ese grupo, no pasa nada. De hecho, fíjese que en este caso, para esta ecuación, no podemos usar el método anterior. En esta ecuación no se puede usar el método anterior, el de los coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque g de x no cumple. No es de ese grupo que pide allá el método. O sea, ese método es bastante reducido, es solo para un grupo particular de funciones. ¿Sí? Esta no cumple. Profesor, pero eso es un cociente de un polinomio con un coseno, sí, cociente, pero el método habla de
sumas y productos. No es válido ni para cocientes ni para composiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación para hallar una particular no se puede usar el método anterior, el de los coeficientes indeterminados. Toca variar parámetros. Y el método realmente es sencillo. Sí, algo largo, sí, pero es sencillo. Entonces, simplemente coge la complementaria, cambia las constantes C1, C2, C3 por funciones, por estas funciones, arma su sistema, que ya lo único que sabe es las incógnitas siempre son las derivadas de las U's. Todas las ecuaciones van igualadas a cero salvo la última, que va igualada a la función f. Ojo, la ecuación tiene que estar en forma estándar. ¿Listo? Y simplemente en las ecuaciones que van, en la primera fila van las funciones y1, y2, y3. En la segunda aparecen las primeras derivadas de cada una de ellas. En la tercera la segunda derivada. Si son más, pues sigue derivando hasta que complete un sistema cuadrado. Y ya lo otro es resolver usando regla de Kramer, simplemente. ¿Sí? Entonces, este método es mucho más general que el anterior. Pero, entonces uno dice, profesor, entonces, ¿para qué uno ve el anterior? Con todo ese cuento de que igual el coeficiente derive, de que si duplica términos, si no, ¿por qué no este y ya? Porque es que, imagínense lo siguiente, imaginen que usted allá le llega a salir en g de x, por ejemplo, no sé, voy a poner por acá x al cubo, e a la 2x y, por ejemplo, un coseno de 3x o 2x. Si usted usa este método, le van a salir integrales que puede tener estos tres productos. O hasta más. Porque acá sí tiene que integrar, ¿no? Y entonces ahí, pues una integral de estas partes y 3 veces, ¿cierto? Y cada una de ellas para hallar el dB es por partes y cíclica. Entonces acá le toca a usted, mejor dicho, ¿no? Llenarse de mucha paciencia, un buen blot, ¿sí? De trabajo. Sí, o siquiera por ahí unas 5 hojas de examen para que hagan las integrales, ¿no? Cada una de las integrales que le sale. ¿Cierto? Entonces, por eso acá, cuando se pueda usar el método de los coeficientes indeterminados, la idea es úselo. ¿Sí? Cuando se pueda usar el método anterior, use el método anterior. Este úselo cuando no se pueda usar el método anterior. ¿Sí? Porque las del método anterior, cuando se puede usar el método anterior, es mucho más sencillo. Bueno, en ocasiones por acá salen fáciles también, ¿no? Pero es mucho más sencillo usar el método anterior. ¿Cuándo se puede usar? Este lo que pasa es que es mucho más general, ¿no? Más amplio, no pone restricciones, no pone ningún problema, nada, ¿no? Este todo paz y amor, ¿no? Y no es difícil, realmente no. Simplemente de qué depende esto. Pues acá lo que hacemos es usar regla de Kramer, simplemente. Entonces es saber armar el sistema. Detalles, sí, hay varios detalles en los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles? Sí, que la ecuación tiene que estar en forma estándar, porque si no, nos llega a quedar esto mal armado, imagínense, nos daña toda la solución de una vez, ¿no? Pero después de que usted arma el sistema, ya, regla de Kramer, y ya. O sea, eso no tiene nada, no tiene pierde realmente. Regla de Kramer y luego integra, y ya tiene las funciones. Cuando encuentra las funciones, las reemplaza acá y ya. ¿Sí? Es decir, este es más de hacer, más mecánico que el método anterior. El método anterior es un poco más analítico, hay que tener más cuidado, ¿no? De observar duplicidades de términos, de mirar qué ocurre. Este es, después de que usted plantea con qué es lo único que tiene que tener cuidado, que la ecuación esté escrita en forma estándar. Después de que plantea el sistema, ya el resto es, sí, puras cuentas, regla de Kramer. Simplemente regla de Kramer para resolver. Y ya. O sea, no tiene ahí, pierde, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces de esta manera encontramos soluciones. Este método no se afanen que las ecuaciones que siguen, con el favor de Dios, ahora en la noche hablamos de ecuación de Cauchy-Euler. Esa ecuación no tiene coeficientes constantes, y entonces en esos casos nos toca usar este método. Entonces este método lo seguimos usando, lo vamos a seguir usando. O sea, en la noche seguimos haciendo ejemplos con este método para resolver otra clase de ecuaciones en las que los coeficientes ya no son constantes. Y si los coeficientes no son constantes, pues no podemos usar el método de coeficientes indeterminados porque es la primera condición que pone el método. Entonces nos toca todo por este. Entonces de esta vamos a seguir haciendo ejemplos. ¿Listo? Varias cosas, ¿no? Hay un comentario adicional. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Yo acomodo acá unas cosas que se fueron ahí en las diapositivas, que se las terminé ahí de ponerles anoche ahí el ejercicio y se las subo.